de estar escudriñando la palabra, podemos a lo mejor tomar cualquier porción de la Escritura y poder compartirla y enseñarla, pero aquí lo importante es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Nosotros dependemos del Espíritu Santo y Él es el que nos da lo que tenemos que compartir, ministrar. Y siempre digo, pues la gloria tiene que ser para Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, Dios puso en mi corazón compartir un tema que yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos acerca de una gran boda, ¿no? De cómo el rey mandó a sus siervos a invitar a todos a esa boda y encontró muchos pretextos, algunos que su trabajo, otros que sus negocios y bueno, alguno lo tomó tan a la ligera que entró a la boda así, sin más, un poco no dándole la importancia que debería de tener. Y a veces nosotros como iglesia actuamos con mucha ligereza y no nos damos cuenta que hay una seria responsabilidad. Que ese rey le preguntó a ese invitado, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Y dice uno, pero pues espérate, si tú invitaste a todos, ¿cómo va a ser que hoy le preguntes que cómo entraste? Pues me invitaron y yo atendí la invitación, sí, pero dijimos que hasta en una invitación hay que prepararse, hay que tomarlo muy en serio, hay que ver que esa invitación no es cualquier cosa, vamos a ir a una boda y hay que arreglarse, hay que preparar un regalo, qué sé yo, una serie de cosas que, sí, gracias, usted bendiga con un buen marido. Siempre alguien que me regala algo, le digo que Dios le bendiga con un buen esposo, una buena esposa. Así que, bueno, no con otra, no con otro, el mismo, pero mejorado. ¿Sí? No vayan a pensar, ¿otro? ¿Otra? No. Ok, entonces el Señor me ponía precisamente que como iglesia tenemos que tomar muy en serio todo esto. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, solamente el versículo 1. Vamos a leer, dice, se los voy a leer en una versión que se llama el lenguaje actual, para que podamos comprenderlo. Ustedes síganme ahí en la versión que tiene, dice, en el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. A ver, escucha bien esto. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Y esto nos tiene que hacer meditar. A ver, ¿por qué estaban reunidos en un mismo lugar? En nuestra versión dice que estaban reunidos unánimes, ¿verdad? Que estaban unánimes, juntos, dice, juntos. Aquí dice estaban reunidos en un mismo lugar. Quiero decirles, la iglesia nació así. Reunidos aquellos que seguían a Cristo. La iglesia nació así, reuniéndose los que seguían a Cristo. Y desde entonces, los que siguen a Cristo como iglesia se tienen que reunir cada domingo, cada primer día de la semana. Ya les he compartido por qué los domingos, por qué no sábado. En el Antiguo Testamento se reunían los sábados. Y muchas veces dicen, no, pues también nosotros los sábados. No, la iglesia de Cristo se reunía cada domingo. Porque es el día del Señor, es el día de reposo, es la primicia, es el primer día. Ya no hay que darle lo último, hay que darle lo primero al Señor. Y entonces, en cuanto nosotros podamos reunirnos, tenemos que decidir reunirnos el día primero de la semana
para poder recibir. Mire, en esta porción de la Escritura nos habla de la iglesia que estaba naciendo en ese momento. Y la iglesia nació con los seguidores de Jesús reunidos en un mismo lugar. Y cuando estaban reunidos, Dios los bendijo con el Espíritu Santo. Entonces, les quiero, antes de entrar a nuestro tema, les quiero compartir algo que hace unos días estaba yo viendo en un documental. Y dirán ustedes, ¿cómo el pastor se ocupa en ver documentales en la tele, no? Sí, pero en esto nos va a dar una enseñanza. Yo quiero que lo vean. No sé si ustedes han visto documentales a donde la inmigración de los búfalos, de los, ¿cómo se llaman los otros que se llaman? Bisontes, de bisontes. No, de los otros. Ñus, los ñus. Emigran esos animales ahí en África, los búfalos, los ñus, y son animales que emigran pero por manadas enormes. Y tienen un enemigo que se los come. ¿Han visto los documentales? Sí. Hay varios enemigos, el cocodrilo cuando atraviesan los ríos o eso, pero hay un animal muy común que se los devora. El león, aunque también están los leopardos, los tigres, todos esos, pero el león es clásico que en los documentales usted va a ver que se devora a los niños o a los búfalos. Bueno, me di cuenta de algo, observando el documental me di cuenta de algo. Primero, el león no ataca a los animales cuando están en manada. Buscan separarlo de la manada. Lo primero, buscan separarlo de su manada. Escogen al más débil y lo buscan separar de la manada. La otra que me di cuenta, nunca el león va a atacar de frente, siempre lo ataca por detrás. Por detrás. Incluso cuando lo está esperando, si acaso lo está esperando que vienen corriendo o eso, lo va a atacar de lado, pero nunca de frente. Y entonces, eso me quedé pensando, porque la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo, que también dice que es como león. Primera de Pedro 5:8 dice que el enemigo, el león, el diablo, dice, a ver, quiero que lo vea, dice, estén siempre atentos, listos, para que cuando venga pues su enemigo, dice, el diablo, porque ese anda buscando para destruir, hasta parece un león hambriento, dice en esta versión, hasta parece un león hambriento, anda buscando a su presa, pero escuchen bien esto, no va a atacar a un miembro de la iglesia que está reunido, que está en grupo, valga la expresión, que está en manada. No, el león nunca va a atacar a los búfalos que están en manada. Siempre va a buscar separarlo primero, lo va a buscar atacar por atrás, y entonces es cuando puede tener alimento. Pero si están en manada, ¿saben que los búfalos se defienden uno al otro? No atacan los leones. Los leones pueden estar cerca de la manada y los búfalos tranquilos, nomás observan. Y si viene a atacar, van en grupo, atacan en grupo y hacen huir al león, pero en grupo. Pero cuando está uno solo, ¿sabe qué? Es presa fácil. Lo empiezan a cansar, y cuando ya está cansado, se le trepa el león por encima y le muerde la parte del espinazo, y ahí empieza, y lo cansan hasta que lo tiran y se lo comen. Entonces, la iglesia cristiana tiene que reunirse. Así nació la iglesia. Ahí Dios bendijo a la iglesia. Ahí le dio de su espíritu. Y si no, vean ustedes, miren, vamos al libro de San Juan, el capítulo 20, por favor. Capítulo 20. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 20, en el versículo 24,
Bueno, ustedes ya saben, de los versículos antes hablan de cómo los discípulos estaban reunidos en el aposento alto después de la muerte de Jesús. Y estaban ahí reunidos por miedo a los judíos, dice desde el 19, ¿no? Pero la Biblia dice que se apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas, se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y en esa reunión, Dios los bendice, porque dice que, en el versículo 22 dice que luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Estaban reunidos los discípulos y Dios los bendice con el Espíritu Santo. Pero el versículo 24 dice: Tomás, uno de los 12, al que le decían el gemelo, ¿qué cosa dice? Llamado Dídimo o el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Perdón, voy a cambiar la versión porque ustedes tienen otra versión y yo estoy manejando otra. Bueno, dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. Y al no estar con ellos, ¿qué pasó? Se perdió la bendición, no vio a Jesús, no recibió el Espíritu Santo. Yo no sé si ese sea el motivo, pero hermanos, Tomás no vuelve a aparecer en todo el Nuevo Testamento. Esta es la última vez que, bueno, más adelante, cuando se aparece Jesús nuevamente entre ellos. Pero no vuelve a figurar en ninguna parte de las Escrituras, Tomás. Yo pregunto, yo aquí me hago una pregunta: ¿será que era importante estar reunido con los discípulos? ¿Verdad que sí? ¿Qué día se habían reunido? El primer día de la semana. El primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó Jesucristo. Tan es así que le llaman Domingo de Resurrección. Y a los 8 días, otra vez, dicen ahí en mismo San Juan, 20, versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. O sea, los discípulos otra vez reunidos. Y otra vez se aparece Jesús. Pero en esta ocasión Jesús ya no da Espíritu Santo. Ya nomás dijo: la paz a vosotros. Y reprendió a Tomás, porque dijo: a ver, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Los que le creen a Jesús, los que son creyentes, obedecen de congregarse. A ver qué dice Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo... A ver, vamos a Hebreos 10, por favor. Vaya al versículo, me parece que es el versículo 24. Hebreos 10. A ver, déjenme ver. Considerémonos unos No. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ajá. Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día... Versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Qué le pasó a Tomás por dejarse de congregar? Se perdió. Siempre he dicho esto, hermanos. Yo invito a todos los hermanos, a que se congreguen. Pero a nadie forzamos. Dios no forza a nadie. Él invitó, Él dijo: esperen ahí en el aposento alto, esperen hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Pero Dios no forzó a Tomás. Podía hacerlo, sí, pero Él respeta la decisión de cada uno. Quien no está se la pierde. ¿Quién perdió ahí? ¿Los discípulos que estaban o Tomás? Tomás. Tomás.
Tomás es el que se perdió de esa bendición. Y nosotros tenemos que obedecer esto, no dejando de congregarnos, como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Tenemos que exhortarnos, animarnos. La palabra exhortación quiere decir animarnos, no forzar a nadie. Te invito. Alguien me comentaba, dice, que precisamente hoy decía, te invito a que vayamos, no dejemos de congregarnos. Y eso es lo correcto, es lo que tenemos que hacer con cada miembro de la iglesia. De decirle, te invitamos, ve, acércate, recibe. Mire, a lo mejor digan, no, pero es que yo me acerqué y no he recibido nada. Mire, los discípulos recibieron el Espíritu ese día, pero a los 8 días ahí estaban. Y ahí seguían hasta el día de Pentecostés. A partir de la resurrección de Cristo al día de Pentecostés, ¿cuántos días hay? ¿Alguien sabe? 40 días. 47 días. Más los 3 días de la muerte de Jesús, son 50. 50 días, porque a los 50 días llegó el día de Pentecostés. Y ahí estaban reunidos, o sea, 50 días ahí reunidos los discípulos. Y entonces sucedió lo que vimos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo. Estaban reunidos, estaban unánimes, estaban juntos ahí. Y entonces viene el Espíritu Santo, dice, como un estruendo, y los llena. No solamente ahora no solamente tenían el Espíritu Santo, sino fueron llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si allí estaba Tomás. No lo nombra, no se nombra, ya no figura, ya no aparece. Por eso, hermanos, ¿sabes qué cosa? Vamos al Salmo 27, por favor. A mí me impacta esto. Porque en el Salmo 27, en el versículo 4, dice el salmista, fíjense lo que dice. Una cosa, él oraba esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Hoy nosotros tenemos estas escrituras. Los discípulos en su momento no tenían esto, hermano. Nosotros sabemos que es la voluntad de Dios no dejarnos de congregarnos, porque algo podemos perder. Algo podemos perder. ¿Cuál es la excusa a veces que tenemos que, por qué no nos congregamos? Luego decimos, Dios está en todo lugar. Es más, yo me conecto en internet y ahí oigo prédicas, sí es cierto. Pero Dios no dice conéctate con la iglesia, Dios dice congrégate como iglesia. ¿Amén? Dios no dice, o sea, el internet nos ayuda muchísimo y nos conectamos como iglesia, pero no nos congregamos. Y la Biblia dice congrégate como iglesia, no conéctate como iglesia. Si nos va a ayudar, sí, tenemos que aprovechar las herramientas que Dios nos ha provisto en este tiempo. Cuando el enemigo quiera levantarse y quiera impedirnos de recibir el alimento espiritual, Dios siempre tendrá elementos de cómo bendecir a su pueblo. Pero eso no quiere decir que quebrante lo que Él ha establecido de que nos tenemos que congregar. Y el salmista bien sabiamente decía, una cosa, yo no demando muchas cosas, solamente una le he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cómo me gustaría que nosotros tomáramos esa actitud? Hermanos, hoy nosotros somos muy conformistas. Yo les quiero decir, mi primer pastor que yo tuve y que es mi pastor, les quiero decir, no hacía reuniones cada domingo. Los domingos eran reunión, escuela dominical, culto de mediodía y culto en la tarde. Pero entre semana no hacía reuniones nada más miércoles y viernes como los hago yo. No. Era todos los días.
todos los días. Y él tenía este texto. Y decía, una cosa le he demandado a Dios, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tiene más de 80 y tantos años. Un día se los voy a presentar a través de un video. Yo me lo imaginaba, nunca había tenido contacto con él, me lo imaginaba una persona ya acabada, adulta. No, una persona fuerte, vigorosa. Pero ¿sabe qué? Todos los días. Hermano, nosotros no aprovechamos la oportunidad que tenemos. Yo les invito, no forzo a nadie, no siempre les voy a decir yo expongo la palabra, no impongo la palabra. ¿Se acuerdan ustedes hace 8 días que el rey que dice, vayan e inviten? Mandó a sus siervos. Los siervos tienen que invitar. Pero no dijo, a ver, arrástrenlo y tráiganmelos aquí, ¿no? Inviten. Y el que quiera, que entre a la boda. ¿Ok? Entonces, mire la comparación que hace el salmista en el Salmo 84, 10, por favor. Quiero que vean una comparación que hace. Recuerde, el enemigo es sutil, el enemigo es sagaz. Él nunca le va a atacar de frente, él siempre va a buscarle la parte débil. Él va a estar esperando el momento oportuno para atacar, para separarlo de su congregación, de su manada, ahora sí, valga la expresión. Sí. Va a querer separarlo, porque la única manera que usted es débil es estando separado del cuerpo de Cristo. Él lo sabe y por eso no ataca cuando está en grupo, cuando está solo es cuando lo va a atacar. Dice en el libro de Salmo 84:10, dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, mire, aquí está la parte, subraye eso. Nadie le puede decir, es que me obligaron. No, escogería. ¿Quién escoge? Nosotros. Escogería antes de estar a la puerta. Mire, qué hermoso el salmista decía, yo quisiera ser portero de no importa que me usen ahí para estar recibiendo a la gente, que estar haciendo algo, pero con eso yo me conformo. Dice, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas. Y nosotros lo cambiamos. De estar ahí en la puerta, mejor yo me voy a las moradas de maldad. No, el salmista nos enseña algo muy bien sabio. Estar a la puerta de la casa de Dios es mejor que estar en una morada de maldad donde haya a lo mejor los mejores platillos, la comida más suculenta que pueda haber. Pero escoge estar en la puerta de la casa de Dios que en las moradas de maldad. Bueno, tenemos que entender este tiempo. El enemigo ha sido muy sutil. Con el pretexto del coronavirus, la iglesia dice, no, ¿para qué me congrego? Yo me cuido. Se cuidan de estar en la iglesia, pero no se cuidan de ir a fiestas, no se cuidan de ir al súper, no se cuidan de ir a todas esas cosas, ahí no se cuidan. Me ha llamado la atención, me voy caminando los días sábados por este lado, por el camino de aquí de Los Cerezos, y desafortunadamente o afortunadamente, no sé, yo le voy a decir, hay como 15 o 20 salones de fiesta. Llenos. Pero los templos vacíos. Y lo más curioso, una vez, no siempre, pero una vez, pasando por uno de ellos, el hermanito que no va a la iglesia, pero ahí está. No va a la iglesia porque no, el coronavirus, hermano. Y es que hay que cuidarse para no contagiarse. Pero ahí la fiesta ni siquiera sigue los protocolos de sanidad que ha implementado el gobierno, ¿no? Sin cubrebocas, sin
Nada, ahí, pues, ahí es. Que está escogiendo las moradas de maldad, antes que estar en la casa de Dios. Y hermanos, tenemos que discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Sabían ustedes que eso es un pecado? Si no sabemos discernir los tiempos de Dios. Mire, se lo quiero mostrar para que no vaya a pensar, porque quiero que busque Segunda de Reyes capítulo 5. Hubo un hombre que se llamó Jesse, siervo de Eliseo. Jesse, siervo de Eliseo. Este hombre, su mayor pecado fue no discernir los tiempos. Muchos dicen, no, es que escogió la plata, los vestidos, el oro que le daban a mano. No. Miren lo que dice la Biblia. Quiero que vean, dice. Les dije segundo de, ¿qué? Reyes. Segundo libro de Reyes. A ver, recuerden, segundo. A ver, lean conmigo, segundo. Repitan conmigo. Segundo libro de Reyes. No digan segunda. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5, versículo 26. Entonces dice, no estaba allí, está hablando Eliseo a su criado Jesse. Dice, no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y porque no entendió los tiempos, Jesse dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Hermanos, el tiempo que nos toca vivir, tenemos que discernir cómo el enemigo ha estado trabajando, queriendo destruir a la iglesia. No, Dios está en todo lugar, yo me conecto a internet y ya. No, el internet es una buena herramienta para poder sembrar la palabra en la iglesia, pero no olvidando que Dios dijo, no dejando de congregarnos. ¿Cómo nació la iglesia? Estando reunidos los discípulos de Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Reunidos. Somos un cuerpo. Nuestras reuniones no son reuniones sociales para poder celebrar cumpleaños o para hacer fiestas. No, nuestras reuniones no son reuniones políticas. Nuestras reuniones son como cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y Él nos bendice a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Entendamos los tiempos. Miren lo que dijo Jesús con respecto a esto de los tiempos. En Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56 dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube sale del poniente, luego decís, agua viene, y sí, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y luego dice una palabra un poco fuerte, con signos de admiración, dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo? ¿No distinguir los tiempos? Iglesia de Jesucristo, ¿no distinguís los tiempos que estamos viviendo? Las astucias del enemigo que está usando para dispersar a las ovejas del Señor, porque así dispersa, las puede devorar. Las ovejas dispersas las puede devorar. Si no, díganme de aquellos que se han dispersado tiempo atrás. ¿Ya para qué voy? Lo mismo. Y empiezan a dispersarse. ¿Saben qué? Al rato son presas del león. Al rato el león se los come y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo, separarlo de la manada, atacarlo solo, en manadas, todos se defienden, pero solo, ¿sabe qué es presa del enemigo? Por eso nosotros necesitamos entender los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que ha querido hacer el enemigo? Dispersar a la iglesia. Decía un hermano, bueno, ahora ya está, ni nos juntamos, ni nos saludamos, ahora ni nos abrazamos, ahora nos sentamos en la iglesia y separaditos. ¿A poco no? ¿No hay eso? El enemigo ha tratado de usar ese estratagema para dispersar a la iglesia. Iglesias de donde había 5,000, 10,000 personas. Hoy, 500, 1,000 personas.
Y a donde había 100, hay 20, 30. Y donde había 20, 30. Entonces, a ver, hermanos, nosotros necesitamos entender los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es la astucia del enemigo? Mire, quiero que regresemos al Salmo 84, por favor. Salmo 84, nos quedamos en el versículo 10, a donde decía el salmista: escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero, ¿por qué escoger esto? Mire, tiene sus ventajas. Hay una bendición escoger estar en la casa de Dios. Miren, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová. Sol y escudo, subrayen esas palabras. Sol y escudo. La persona que está en la casa de Dios, el Espíritu Santo le va a iluminar, el Espíritu Santo le va a revelar, el Espíritu Santo le va a dar sabiduría para entender sus propósitos. Sol. ¿El sol qué cosa da? Luz. Ilumina, da entendimiento, da sabiduría. Escudo. Dios me protege, Dios es mi escudo, Dios es, dice, como muro alrededor de mí. Dios envía a sus ángeles, Él mismo es mi protector. Gracia y gloria. Mire cuántas cosas. Gracia y gloria. ¿Qué nos da la gracia? La gracia nos da bendiciones, la gracia nos da salvación, la gracia nos da todo. Gloria, ¿qué es gloria? Cuando la palabra de Dios se cumple. Recuerde aquella palabra que dice la palabra de Dios, dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros, la gloria de Dios está en nosotros. Por eso dice: gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, tiene sus ventajas congregarnos. No dejemos, atendamos el consejo del escritor de Hebreos. No dejemos de congregarnos como algunos. Si algunos tienen como pretexto no congregarse en este tiempo, déjenlo que lo hagan. No he visto a uno, he visto muchos que después de dejar de congregarse, con el tiempo sufren las consecuencias. Y eso no quisiera que sucediera. Pero ¿sabe qué? En la semana estuvimos estudiando un canto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, y habla de un pueblo loco, un pueblo perverso, dice, que deja los caminos de su Dios y siguen tras ídolos. Y Dios dice: porque me van a dejar, yo los dejaré también. Hermanos, tengamos en cuenta este salmo del Salmo 84. Él quiere pelear a favor, Él quiere darnos sabiduría, Él quiere estar con nosotros, pero de nosotros depende. Su gracia está con los que le buscan. No solamente es porque dice: estoy en la gracia de Dios y ya puedo vivir como sea. No, acuérdense, claridad, habla del sol, protección, habla del escudo, habla de la revelación, de la sabiduría que Dios da, de la protección que recibimos de Dios, y luego habla de su gracia y de su gloria. Por eso el salmista quería estar, no importa en la puerta, pero allí voy a recibir. Escoger las puertas de la casa de Dios antes que las moradas de maldad. Por eso termina diciendo el versículo 12, dice: Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice? Dichoso, feliz, el que confía en ti, el que obedece, no dejar de congregarse. Quiero que vaya al libro de Salmos 27. Salmo 27, vea cómo esto está relacionado. Y habla lo mismo, de lo mismo habla. Salmo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová te da entendimiento, Jehová te da sabiduría. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Claro que si estás como iglesia, hermano, congregado, Él es tu fortaleza. Él está en medio de nosotros. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿ellos qué pasó?
Porque Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Veamos, hermanos, al versículo 5 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar. Es que solamente allí en la casa de Dios, cuando estamos reunidos como iglesia, cantamos, adoramos con esa libertad, y ahí es donde podemos contemplar, dice, la hermosura de Jehová. Ahí es donde podemos inquirir, recibir. En su templo. Y aquí me llamó la atención porque en algún momento yo dije: Señor, pero aquí está hablando del templo y nosotros no tenemos templo. Y quizás quiera agarrar como pretexto a alguien y decir: bueno, yo no me congrego porque, a ver, el pastor Pedro, ¿dónde tiene su templo? Es más, en Chocamán me dijeron en algún momento: quisiéramos invitar al pastor Pedro, pero él no tiene templo. Y yo dije: pues es cierto. Pero ¿sabe una cosa? Mire, el versículo que sigue dice, versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esa palabra tabernáculo, ¿sabe qué cosa quiere decir tabernáculo? ¿Qué era un tabernáculo? ¿Alguien recuerda qué era un tabernáculo? Era una casa de campaña, un lugar temporal que lo movían de un lado a otro, porque cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, lo que hicieron fue un tabernáculo. Ahí no tenían templo, era un tabernáculo, porque cuando decía Dios: hey, levántense de aquí, nos vamos para otro lugar, ¿saben qué? El tabernáculo se iba y allí se reunían el pueblo. Entonces, cuando yo le hacía esa pregunta a Dios, el Señor me dijo: ustedes están en un tabernáculo, se reúnen en un tabernáculo donde mi presencia se manifiesta. Y es temporal, va a llegar el momento que tengamos un templo, pero es temporal, pero su presencia no va a faltar en ese lugar. Dios es fiel, hermano. Nosotros necesitamos entender esto, porque sí, en algún momento, como dije, sí, yo podía convocar a la gente y decir: vengan al templo. ¿Y el templo? ¿Y dónde está el templo? Entonces el Espíritu Santo me dijo: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado. ¿Tiene beneficios congregarnos? Claro que sí. Es algo temporal, no es un templo que hemos consagrado a Dios, pero hermanos, aquí nos esconderá, como dice aquí, me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré alto. Luego dice: levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender esto: la presencia de Dios va a estar cuando nos reunamos y vamos a entonar y vamos a cantar alabanzas. Por más que nosotros digamos: yo en casa pongo cantos, no hay la libertad. Podemos nosotros reunirnos y cantar y alabar a Dios y levantar nuestras manos. En casa alabamos a Dios, sí. Pongo la televisión, la computadora, el teléfono, lo pongo en internet y hay cantos, sí. Pero ¿sabe qué? No es lo mismo como iglesia reunirnos y cantar y alabar al Señor. Así que yo les invito, hermanos, a no dejarnos de congregarnos como algunos. Yo espero que usted no sea ese alguno, como algunos tienen por costumbre. Esos algunos después están clamando y pidiéndole a Dios: Señor, mira. Y yo les digo: quisieran que Dios se manifestara, que Dios se bajara en ese momento y se manifestara. Pero ¿sabe qué? Dios es muy paciente y tiene mucho tiempo para que nosotros podamos congregarnos como iglesia. Que no seamos insensatos y tomemos la decisión de dejar el camino de Dios, de cambiar su gloria. Quiero terminar en esta a ver, déjenme ver,
en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, por favor. Vamos a leer Romanos 12, 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, que como dice, yo invito a todos mis hermanos, a todos. Hay un horario, hay un tiempo donde tenemos que ser diligentes. No somos lo mejor, pero les quiero dar alguna estrategia de lo que hacíamos cuando nosotros no éramos pastores, éramos congregantes y teníamos la panadería y teníamos que congregarnos. Teníamos 5 chiquillos y para congregarnos a veces pues era un poco dificultoso, pero sabe que mi esposa desde el día anterior, desde el sábado de la noche, preparaba todo, y si no lo preparaba, tempranito se levantaba y todo lo ordenaba. Todo lógico. Yo ayudaba que a bañar los chicos, que a hacer la comida para desayunar, todo lo preparábamos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué me dieron un liderazgo dentro de la iglesia? Porque antes de que iniciara la reunión yo ya estaba ahí. Porque terminaba la reunión y yo era el último en salir. Por eso me dieron un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Saben qué? Hoy a veces la iglesia quiere liderazgo, pero no toma en cuenta esto. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Que Cristo viene, pues tenemos que estar gozosos. Esa es nuestra esperanza, Cristo viene, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os bendicen a los que os persiguen, y bendecid a los que y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí. Yo les pido, tomen en cuenta este consejo. Les invito a todos, a los que estamos aquí, a los que ven este video, les invito. Tomen en cuenta este consejo. No se impone, pero sí quiero que oigan esta palabra de Dios, que la tengan en cuenta, sabiendo que el Señor quiere que nosotros como iglesia, cada primer domingo, cada primer día de la semana, estemos reunidos como cuerpo de Cristo. No como un evento social, porque cuando hay eventos sociales, que un cumpleaños, una boda, mucha gente. Pero no como evento social. Dios no nos llamó a reuniones sociales, no nos llamó a eventos políticos. No, nos llamó a ser iglesia de Jesucristo. Y los discípulos de Jesús el día domingo se reúnen y le dan alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Póngase de pie. Señor, te agradecemos en esta mañana por este tiempo de estar reunidos como iglesia, de estar unidos en un mismo espíritu, glorificándote, alabándote. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, ciertamente al reunirnos, tú eres nuestro sol y nuestro escudo. Tú eres sol y escudo a los que se congregan, Señor. Luz, sabiduría, entendimiento le das a aquellos tus hijos, Señor, que atienden a tu ordenanza. Tú eres su escudo, su protección. No estarán solos, siempre estarán juntos, unidos, protegiéndose. El león no los podrá atacar, Señor. Caminarán en unidad, en un mismo espíritu. El enemigo sí querrá apartarnos, sí querrá atacarnos, pero Señor, juntos venceremos, porque para eso tú hiciste que tu iglesia sea un cuerpo, sea un mismo, estén unidos en un mismo espíritu, Señor. Que no nos pase lo de Tomás, que la invitación que tú les diste lo tomó con ligereza y se perdió la bendición de los otros discípulos, de los otros 10 discípulos. Se perdió tu espíritu. Se perdió la oportunidad de ser protagonista en las obras que tú hiciste en la iglesia, en el libro de Hechos. Gracias porque, Señor, tu palabra llega a tiempo. Creo, Señor, que tu palabra es viva
que tu palabra es eficaz y llegará a los corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.